Ahora vamos a calcular las raíces cuadradas de menos 15 menos 8y. La instrucción puede venir en texto de esta manera. También te lo pueden pedir así, con el símbolo de la raíz cuadrada. O también te lo pueden pedir elevado a la 1/2, que también significa raíz cuadrada, porque ellos dos están a potencia 1, por eso va un 1 aquí. Y el tipo de raíz pues es 2. Entonces cualquiera de esas tres formas es la forma de pedir raíz, de pedir que les calculen raíces cuadradas, ¿de acuerdo? Elevar a un exponente fraccionario, como lo es un medio, un tercio, un cuarto, que tenga raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, el símbolo de raíz, o contexto, así como este. Entonces vamos a calcular primero lo que viene siendo R. Nosotros sabemos que R se calcula elevando al cuadrado cada una de las partes, ¿no? Agarro la parte real, que es el menos 15, y lo elevo al cuadrado. Y agarro la parte que acompaña al imaginario, pero sin el imaginario, y sumado va esa parte que es menos 8 y también elevado al cuadrado. Elevo al cuadrado ambas partes, las sumo, le saco raíz, si sale exacta, pongo el decimal, si no sale exacta, puedo poner la raíz tal cual. Entonces tenemos que menos 15 al cuadrado da 225, menos 8 al cuadrado da 64. 64 más 225, 289. La raíz de 289 sí es exacta y da 17. Cuando es exacta se debe de calcular. Luego hay que calcular alfa igual a tangente a la menos 1, arriba va la y abajo va x, que y es lo que está junto a la y x es el número real, ¿de acuerdo? Y esto da 28 grados. Ahora, para calcular teta hay que ubicar dónde cae el punto, dónde cae la coordenada. Como x es negativo y y también es negativo, entonces en x, en el eje x, yo voy a caminar hacia los negativos. Y en el eje y también voy a caminar hacia los negativos. Entonces, estando en el origen, camino negativo en x, negativo en y, el punto cae aquí. Al caer ahí, entonces el tipo de regla que debo de aplicar es esta, porque el punto cae en el tercer cuadrante. Debo de al valor absoluto de alfa sumarle 180. Entonces va a ser 180 más 28 el proceso que tengo que hacer para el cálculo de teta. Y entonces nos quedaría 180 más 28 grados igual a 208 grados. Y empezaríamos con la fórmula para el cálculo de raíces, que podemos usar la reducida o la extendida. Entonces va a ir R, que en este caso R nos dio 17. Con eso empezaríamos. Elevado a la 1 entre el número de raíces. Como es una raíz cuadrada, quiero dos raíces, entonces sería a la 1/2. O lo que es lo mismo, también se puede escribir como raíz de 17, porque raíz de 17 y 17 a la 1/2 es absolutamente lo mismo. Y luego va a ir el cis, o puede ir llave, coseno, y me aviento el ángulo con el coseno, más y seno, y me aviento el ángulo con el seno, ¿ok? O puede ir cis ya automáticamente, donde sabemos que de acuerdo con la fórmula, en la primera raíz k vale 0. 0 por 3, 60. Va a dar 0 esta parte y solamente me va a quedar teta sobre n. Que teta es 208 grados. Por lo tanto, 208 grados, lo que me va a quedar como ángulo son 208 grados sobre n. Pero n es 2, porque es la cantidad de raíces. Por lo tanto, sería como que la mitad de 208 grados. Eso nos daría 104 grados. Y para la siguiente raíz, pues puedo usar el aumento. El aumento quedamos que se calcula siempre dividiendo 360. Ese 360 nunca cambia, ¿ok? Entre el número de raíces, que en este caso, como son 2, el aumento va a ser de 180. Esto quiere decir que a esto le sumo 180 y yo ya tendría la siguiente raíz, que la siguiente raíz entonces sería cis, y 180 más 104 van a dar 284 grados. Y listo.
Ya tendríamos las dos raíces que se tenían que calcular en este ejercicio. Pongamos que tenemos la siguiente ecuación de quinto grado en complejos. La instrucción es encontrar los valores de z. Para encontrar cuánto vale z, es decir, qué número elevado a la 5 me da menos 32. En el campo de los reales es fácil encontrarlo. Hay un real aquí metido que es el menos 2, pero aparte hay otros 4 más, ¿de acuerdo? Porque deben de ser 5 raíces, porque esta es una ecuación de quinto grado, entonces debe de haber 5 raíces. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero hay que despejar, por lo tanto, la quinta potencia hay que quitarla con la operación contraria, que son raíces. Entonces, le tengo que sacar yo raíz quinta de este lado y raíz quinta de este lado. Solo que acá la raíz quinta se van a ir con la potencia. Entonces, la raíz y la potencia se van a ir y me va a quedar únicamente z. Del otro lado no se puede ir porque el menos 32 no está elevado a la 5, entonces no se puede ir con este 5. Y lo voy a indicar mediante exponente fraccionario para comprenderlo mejor. Entonces quedaría menos 32 elevado a la 1/5. Nos queda claro entonces que en este ejercicio x, que es la parte real del número complejo, es menos 32, que es la parte que no tiene y. Y no tiene y porque no tiene parte imaginaria el número complejo. Si se fijan, no hay una y, por lo tanto y vale 0. N es la cantidad de raíces. Ok. Cuando uno de los dos vale 0, es importante que no usemos la fórmula de tangente a la menos 1 de y sobre x, porque nos puede arrojar resultados erróneos, ¿ok? El calcular el alfa con esta fórmula, con la fórmula de tangente a la menos 1 de y sobre x, cuando uno de los dos es 0, da algo incorrecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El r sí lo calculamos igual. R va a ser igual a elevar al cuadrado x y elevar al cuadrado y, de acuerdo con nuestro formulario, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces quedaría menos 32 al cuadrado más 0 al cuadrado. Sé que este 0 al cuadrado podríamos omitirlo y no ponerlo, y esto podría quedar de esta manera, y a lo mejor el alumno se puede ir con la confusión de eliminar cuadrado con raíz. Eso no se puede hacer, eso solamente se puede hacer si aquí fuera un solo número, un solo elemento, pero tenemos dos, también tenemos al menos, y en números complejos no se vale hacerlo porque si lo haces el menos lo eliminas, y no es cierto que el resultado es negativo, ya que este menos elevado al cuadrado va a dar más, y cuando yo le saque raíz a ese más, va a dar más, por lo tanto queda un 32 positivo. Entonces, aquí lo ideal es que sí lo eleven, menos al cuadrado más 32 al cuadrado 1024, la raíz de 1024, 32, para que el proceso sea correcto. Ahora, si no vamos a usar la fórmula de alfa igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, porque ya dijimos que da un proceso erróneo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando uno de los dos es 0, es porque va a caer en un eje, ¿de acuerdo? Vamos graficándolo y veamos que sí cae en un eje. Por ejemplo, sería en x menos 32. Camino en x negativo. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Vamos a suponer que aquí está el menos 32. Y 0 en y, quiere decir que en y ni subo ni bajo. Entonces aquí me quedo. Entonces está sencillo. El ángulo que hay del eje x a r, r se supone que es la distancia del punto al origen, ¿sale? Por lo tanto, sería esta distancia que está aquí. Esto es r. Y esto es el eje x. Entonces el eje x positivo. Y el ángulo siempre es del eje x positivo a r. Por lo tanto, el ángulo es este. Sería un ángulo de 180 grados. ¿Y qué pasa entonces si, por ejemplo, el punto cayera acá? Sería 0 grados. Un 32 positivo, ¿ok? Y si cae acá, que es el caso que x valga 0 y y valga, por ejemplo, 2i positivo, entonces el ángulo es de 90. Y si cae acá, en el caso de que
X valga 0 y Y valga menos 3i, por ejemplo, imaginario negativo. Entonces caería aquí, sería un ángulo de 270 grados. Y no ocupan fórmula para calcular ese ángulo. Entonces en estos casos el teta es totalmente directo, ¿verdad? Es claro que aquí es un ángulo de 180 grados, por lo tanto teta se pone directamente. Teta valdría 180 grados. Y una vez que tengo teta y tengo definido quién es n, ya tengo r y todo, ya entonces lo que busco es calcular todas las raíces. Puedo usar la forma abreviada, como dijimos. Vamos a empezar poniendo r, que nuestra r es el 32 que tenemos aquí, elevado a la 1 sobre la cantidad de raíces, que es 1 sobre 5. O lo que es lo mismo, raíz quinta de 32. En este caso se calcula y si sale exacto, se resuelve. ¿Cómo se calcula? Voy a poner en mi calculadora Shift o segunda función, depende de la calculadora. Y luego voy a poner la tecla de gorrito, porque esa tecla de gorrito o de X a la Y o de elevación que sea en su calculadora, tiene en la parte de arriba raíz de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Previo al Shift voy a poner el tipo de raíz que quiero. Yo quiero, por ejemplo, una raíz quinta, entonces voy a poner un 5 primero. Luego Shift, luego esta tecla, y como le puse el Shift, no se va a ejecutar elevar a potencia, se va a ejecutar la raíz quinta. Y quinta porque puse un 5 acá. Y después pongo el 32. Y de esta manera saco la raíz. En este caso va a dar exacta y la raíz va a ser 2, ¿ok? Entonces vamos a tener que la raíz quinta de 32 es 2. Esta tecla del gorrito en algunas calculadoras aparece como X a la Y, en otras cuadrito sobre cuadrito, pero en sí la que tienen que buscar es esta, porque esta es la que te calcula cualquier tipo de raíz. Raíz quinta, cuarta, sexta, séptima, ¿ok? Entonces, una vez que ya sabemos que la raíz quinta de 32 es 2, lo que sigue ahora sí es calcular las raíces. Entonces vamos a calcular las raíces. Este resultado que va al inicio de la fórmula sería 2, ¿de acuerdo? Que básicamente sería esta parte de aquí. Y esto lo podemos hacer extendido o lo podemos hacer abreviado. Si lo hacemos extendido, este ángulo lo vamos a tener que estar escribiendo 2 veces. Y si lo hacemos abreviado, pues nada más lo escribimos una vez. Entonces mejor lo vamos a hacer abreviado. Cis. Y luego quedamos que K vale 0 en la primera raíz. 0 por 3, 60 da 0. Entonces queda teta sobre n. Que teta es nuestro ángulo, 180 entre n. ¿De acuerdo? Entonces en nuestra calculadora dividimos 180 grados entre n, que es 5, y les va a dar 36 grados, por lo tanto aquí iría 36 grados. Ya luego lo que tendríamos que hacer es calcular el aumento para el resto de la raíz. Entonces vamos a calcular el aumento, que sería 360 entre 5 nos da 72 grados. Entonces 36 más 72 da 108, más 72, 180, más 72, 252, más 72, 324. Esta es la raíz real. Si ustedes la hacen de forma extendida así y la vuelven de forma rectangular multiplicando 2 por coseno de 180 grados, les va a dar un menos 2. Y el seno de 180 grados va a dar 0, se va a anular la parte imaginaria. Esta es una de las raíces reales. La raíz de menos 32 es menos 2 en el campo de los reales. Sin embargo, las otras 4 son complejas, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Convertir esto a radianes. ¿Cómo le hago? Bueno, en mi calculadora yo voy a tomar el primer ángulo, que se supone que el primer ángulo salió de esta fórmula, 360 por 0 da 0, entonces queda teta entre n, que teta entre n fue 180 entre 5. N es la cantidad de raíces que dio 36. Entonces 36, le pongo tecla de fracciones en mi calculadora, la de ABC, y pongo 180
y simplifico la fracción y esa fracción le pongo pi y esa sería en radianes.